Cuando era más joven, mi familia más cercana siempre se encargaba de organizar la Navidad. En esa época vivíamos en el segundo piso de una casa de 2 niveles en Nueva Jersey. Mis padres eran los dueños y abajo rentaban un departamento que, a lo largo de los años, ocupaban distintos inquilinos. Por eso, en casa aprendimos a convivir con pasos ajenos, con puertas que no eran las nuestras, y con la incómoda sensación de que, a veces, la pared que separa a una familia de un extraño puede ser demasiado delgada. En diciembre de 2012 se mudó un hombre nuevo al departamento de abajo. Parecía callado, de esos de 30 y tantos que apenas saludan y se esfuman. Ese tipo de persona era justo lo que mis padres buscaban. El problema fue que, a los pocos días, las noches empezaron a descomponerse. A cualquier hora se oía la puerta principal abrirse y cerrarse una y otra vez, como si alguien entrara solo para volver a salir y repetirlo. A veces había voces fuertes, conversaciones que subían de tono y, en más de una ocasión, gritos. Mi papá, Héctor, bajó una noche a pedirle que bajara el ruido. Cuando regresó, no dijo mucho, pero se le notaba algo en la mirada, una sospecha que no pudo sacudirse. Llegó Nochebuena y, como siempre, la casa se llenó. La mesa del comedor se estiró hasta donde pudo, con casi 20 lugares ocupados, platos calientes, risas, villancicos de fondo y el olor a comida impregnándolo todo. Mi tío Marcos era fumador empedernido, de los que se levantan varias veces durante la noche para salir a la intemperie con el pretexto de tomar aire. Después del plato fuerte, se levantó otra vez. En el apuro, dejó su celular de tapita sobre la mesa. A los pocos minutos empezó a sonar. Sonó una vez y otra y otra. Mi papá me señaló con la barbilla, impaciente, y me ordenó que se lo llevara afuera. Tomé el teléfono y bajé las escaleras casi corriendo, porque no quería que la llamada se perdiera. Cuando llegué a la planta baja, antes de salir por la puerta principal, algo me detuvo en seco. La puerta trasera estaba abierta. En la entrada había un pasillo corto con 3 accesos: la puerta del departamento de abajo, la puerta principal y el corredor que llevaba hacia la parte de atrás. La puerta trasera, esa que siempre dejábamos bien cerrada en invierno, estaba entornada, como una boca negra respirando aire frío. Pensé que mi tío habría salido por ahí. El teléfono seguía sonando, insistente, como si alguien al otro lado estuviera desesperado porque lo atendieran. Me apuré hacia el patio trasero. Afuera no vi a mi tío por ninguna parte. La oscuridad era espesa, de esas que se pegan a la piel, y el aire olía a nieve vieja. Estaba a punto de rendirme cuando escuché un ruido dentro del cobertizo del patio. La puerta del cobertizo también estaba abierta. Sentí un escalofrío subir por mi espalda, pero aún así llamé en voz alta. «¿Tío Marcos?» Alguien salió del cobertizo. Al principio, por la silueta, juré que era él. Caminaba hacia mí con rapidez, demasiado rápido. Yo pensé, ingenuo, que venía apurado para contestar el teléfono antes de que dejara de sonar. Pero cuando se acercó lo suficiente como para que la luz cálida del interior de la casa le tocara la cara, se me cortó la respiración. No era mi tío, era el inquilino de abajo. No sé explicar qué fue lo que me hizo sentir en peligro en ese instante. Si su expresión vacía o la forma en que avanzaba, como si no le importara que yo lo estuviera viendo. Solo sé que mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me di la vuelta y corrí. Entré a la casa y le cerré la puerta en la cara con un golpe seco que retumbó en el pasillo. Sin pensarlo, rodeé hacia el frente y encontré a mi tío Marcos fumando, tranquilo, como si nada. Me pegué a su lado y le conté, con la voz baja y temblorosa, lo del inquilino en el cobertizo, cómo se me vino encima. Mi tío era de los que no suelen tomarse en serio lo que uno dice, menos si suena exagerado. Murmuró algo, sin demasiado interés, y siguió fumando. Yo no me moví de su lado hasta que apagó el cigarro. No quería quedarme solo ni un segundo. Subimos juntos al comedor. Yo se lo conté a mi papá. El hombre estaba en el cobertizo y me había seguido. La conversación se murió de golpe, como si alguien hubiera apagado el sonido en la casa. Mi papá se quedó serio, con la mandíbula apretada, pero no quiso arruinar el resto de la cena. Esperó a que termináramos.
cuando por fin salió a revisar, volvió al rato diciendo que el vecino no le abrió la puerta y que el cobertizo estaba cerrado. No sé por qué, pero eso no me tranquilizó. Al contrario, un par de horas después, el último familiar se fue. Mi mamá, Laura, y mi hermana, Nadia, se prepararon para dormir. Yo me quedé en la sala, en el sofá, con el fuego ya bajo en la chimenea y el árbol de Navidad brillando en una esquina. Me gustaba la luz que daban juntos, cálida, suave, casi hipnótica. Puse una película navideña y me dejé envolver por el resplandor y el cansancio. En algún momento me quedé dormido. Desperté a medias con un crujido en las escaleras. Era ese sonido lento de peso sobre madera, una queja de la casa vieja. Estaba demasiado adormilado para incorporarme y además asumí que sería mi papá, mi mamá o mi hermana. El árbol era enorme y desde donde yo estaba bloqueaba la vista de las escaleras. Arriba todo estaba alfombrado, así que no se escuchaban pasos claros, solo silencios y roces vagos. A lo lejos oí abrirse una puerta del pasillo. Debe ser Nadia volviendo a su cuarto, pensé. La chimenea ya casi se apagaba. La película había terminado. Bajo la televisión, el reloj digital marcaba la 1 de la madrugada con números rojos y fríos. Estaba tan cómodo que decidí quedarme ahí mismo, en el sofá. Entonces escuché algo cerca del árbol. Un roce, un crujido leve, como si una esfera hubiera caído o como si alguien hubiese golpeado una rama al pasar. Algo, sin duda, había rozado el árbol. Me giré un poco para mirar. El árbol estaba quieto, perfecto, como si nunca hubiera sido tocado. Tragué saliva, me di la vuelta hacia el otro lado, y allí lo vi. Un hombre estaba inclinado sobre mí, tan cerca que podía distinguir la sombra de su cuerpo recortada por las luces navideñas. Mi primera reacción fue gritar. La segunda fue intentar reconocer su rostro, buscar desesperadamente la cara de mi padre en la penumbra. Pero cuando entendí que no era mi papá, que era el inquilino de abajo, el grito me salió todavía más fuerte, más animal, como si me lo arrancaran. El hombre extendió la mano y trató de taparme la boca. Sentí su palma áspera, el olor rancio de alguien que ha estado afuera y la presión brutal de un desconocido intentando silenciarme. Pero ya era tarde. En esa casa, un grito así atravesaba paredes, puertas y sueño. El inquilino se apartó y salió disparado hacia las escaleras. Mi papá irrumpió en el pasillo como un trueno y lo persiguió sin dudar. Cuando llegaron abajo, el hombre ya estaba en la calle, alejándose en su auto. Solo alcanzamos a escuchar el motor perdiéndose en la noche. Con el tiempo, mi papá armó lo que, para él, era la explicación más lógica. El inquilino estaba comprobando si yo dormía para robar la casa o llevarse lo que pudiera sin que nadie lo notara. Mis padres tenían copias de su identificación y de otros datos, y con eso lo ubicaron y lo demandaron por allanamiento y entrada ilegal. Ganaron el caso sin dificultad, pero ninguna sentencia borró lo esencial. Aquella Nochebuena, en la misma sala donde brillaba el árbol, alguien se inclinó sobre mí con intenciones que nunca quise entender del todo. Y aunque la vida siguió, esa sensación no se fue con los años. Ahora, escucha con cuidado, porque a veces el horror no necesita una casa vieja ni un inquilino extraño. A veces basta con un pasillo silencioso y una puerta que no debería cerrarse sola. Años después, ya viviendo en México, en Nochebuena de 2015, yo acababa de conseguir un empleo nuevo como enfermero en un área psiquiátrica. Empecé con turnos nocturnos y me tocó trabajar justo esa noche. Técnicamente, para cuando llegué ya era madrugada, pero el ambiente tenía esa mezcla extraña. La Navidad afuera y adentro, el mismo edificio frío de siempre, con gente intentando sobrevivir a su propia mente. La mayoría de las noches eran lentas, monótonas. Mucho tiempo frente a una computadora, reportes y un silencio espeso porque la mayoría de los pacientes dormían. De vez en cuando, tenía que ir a revisar habitaciones, observar conductas, calmar a alguien que se desvelaba o se inquietaba en mitad de la madrugada. Al principio, me costó. Demasiadas historias rotas en un solo lugar. Sin embargo, las decoraciones navideñas desperdigadas por el edificio daban una especie de alivio,
uno inquietante, como una sonrisa puesta encima de una herida. Cuando apagaban las luces principales de los pasillos, se encendía un sistema de iluminación tenue. Esa luz débil, mezclada con las guirnaldas y focos navideños colgados por todo el piso, hacía que el lugar pareciera más tranquilo de lo que realmente era, más cómodo. Y eso, en un sitio así, podía ser una mentira peligrosa. Había una paciente que me incomodaba desde que la conocí, doña Fátima. Era una mujer mayor, frágil, con un cuerpo ya rendido y un diagnóstico severo de esquizofrenia. Muchas veces murmuraba cosas incomprensibles como si conversara con alguien invisible. A ratos decía frases en voz alta que sonaban dirigidas a mí, pero cuando la mirabas, solo estaba hablándole al aire o a algo detrás de tus ojos. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando fui a revisarla. Había estado despierta toda la noche. Entré con cuidado, tratando de no sonar brusco, y pregunté en voz baja, ¿necesita algo, doña Fátima? Ella me miró y sonrió. No fue una sonrisa de amabilidad. Fue una mueca torcida, demasiado amplia como sacada de una película de terror. Después soltó una risa corta que me heló la sangre. Sentí ese frío inmediato en la nuca, esa certeza absurda de estar presenciando algo que no debería ocurrir a esa hora, en ese lugar. Desvió la mirada y empezó a murmurar. Yo no entendía casi nada, pero entre las palabras rotas distinguí algo con claridad. «Revisa el baño». «¿Cómo dice?», le pedí, intentando sonar normal. «¿Me está diciendo que revise el baño?». No me respondió. Se giró hacia un lado y apoyó la cabeza en la almohada, como si ya hubiera dicho suficiente. Intenté insistir, buscando que confirmara lo que quería decir, pero ella se quedó inmóvil, con la mirada perdida. Miré el baño que estaba dentro de su habitación, el que quedaba junto a su cama. Lo revisé rápido, sin encontrar nada raro. Todo parecía en orden, silencioso. Salí de su cuarto y volví a mi escritorio en el pasillo. Entonces vi el baño que estaba justo frente a mi puesto, y ahí fue cuando mi curiosidad se convirtió en un peso. Me acerqué y empujé la puerta. Entré. Intenté encender la luz, pero no prendió. Me quedé de pie en el umbral, escuchando. Al principio solo oí el zumbido lejano del edificio. Después una respiración, lenta, cerca, y enseguida un clic seco que venía de uno de los cubículos. La garganta se me apretó. Fui hasta el escritorio, tomé el tope que usábamos para trabar puertas y lo encajé bajo la puerta del baño, dejándola apenas abierta para que la luz del pasillo entrara y me permitiera ver un poco. Me arrodillé a distancia y miré por debajo de las puertas de los cubículos. No vi pies en ninguno. Sin embargo, uno de los cubículos tenía la puerta cerrada, el otro estaba abierto. Me acerqué con cuidado. Pegué el ojo a la rendija de la puerta del cubículo cerrado. Adentro era una oscuridad espesa, pero me pareció distinguir algo al fondo. Una presencia que no encajaba con las sombras. Volví a arrodillarme y miré por debajo de la puerta, intentando confirmar lo que creía haber visto, y ya no estaba seguro de nada. Me incorporé, respiré hondo, y miré otra vez por la rendija, y ahí apareció un rostro, pegado a la grieta, al otro lado, observándome como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Un ojo, una frente, la curva de una sonrisa mínima que no era humana del todo en la forma en que se sostenía. Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. Casi caí del susto, pero reaccioné por puro instinto. Corrí hacia la puerta del baño y la cerré de golpe. Agarré la llave del escritorio, eché el seguro y me quedé unos segundos sin respirar. Busqué a otra enfermera, Lucía, y le dije, con la voz temblorosa, que había alguien ahí dentro. Fuimos juntas. Abrimos. Y lo primero que me dejó sin aire fue que, ahora sí, la luz encendía como si nunca hubiera fallado. Los dos cubículos estaban abiertos. No había nadie. Revisamos cada rincón. Nada. Y, aun si alguien hubiera estado allí, no tenía sentido. Era imposible que hubiera salido sin que viéramos la puerta abrirse,
y yo había cerrado con llave desde afuera. Antes de que terminara mi turno, intenté hablar con doña Fátima. Quería saber qué era lo que sabía, por qué me había dicho lo del baño, si había escuchado algo, si había visto algo, pero no me respondió. Se limitó a mirar un punto fijo, como si mi presencia no existiera. Casi al final, cuando ya llevaba la chamarra puesta y caminaba hacia la salida, escuché su voz a mi espalda, suave, perfectamente clara. «Feliz Navidad». Me giré. Doña Fátima me sonreía otra vez, pero esa sonrisa no traía ningún calor. Era como una puerta entornada a la oscuridad. Tuve que irme. Trabajé con ella algunas semanas más, hasta que la trasladaron a otro centro para cuidados paliativos. Y hasta el día de hoy, siento que hubo una conexión entre doña Fátima y aquello que vi, o creí ver, en ese baño. Es una de esas cosas que no logro racionalizar sin que algo dentro de mí se resista, como si mi mente supiera que entenderlo sería peor. Lo único cierto es que desde entonces, a veces me descubro escuchando respiraciones donde solo debería haber silencio. Y si piensas que eso fue lo peor, espera. Porque hay terrores que no viven en edificios ni en pasillos, sino en bosques abiertos, donde el eco te devuelve tu propio miedo y nadie está cerca para oírlo a tiempo. Al año siguiente, para Navidad, quise hacer algo distinto con mi novia, Camila. Nos habíamos mudado juntos a un departamento nuevo y era nuestra primera Navidad en ese lugar. Ninguno de los dos había cortado un árbol por su cuenta, así que se me ocurrió la idea. Ir a buscar uno en un terreno de oyameles, de esos abetos reales que se usan para decorar en estas fechas. Vivíamos en el Estado de México y cerca de Amecameca, en las faldas del Popocatépetl, hay zonas donde, en temporada, la gente consigue árboles de Navidad de manera legal. Elegí ir en una tarde nevada porque, en mi cabeza, eso lo hacía más navideño. El problema es que la nieve también vuelve todo más silencioso y más fácil de perderse. Manejé mi camioneta hasta un claro pequeño a un costado del camino. Era difícil distinguir el borde de la brecha porque el suelo estaba cubierto de blanco. Escuché la grava crujir bajo las llantas cuando me salí de la carretera y estacioné. Parecía el lugar perfecto para dejar el vehículo mientras Camila y yo subíamos a buscar un árbol del tamaño adecuado. La zona era muy inclinada, así que nos tocó caminar cuesta arriba. Para mi sorpresa, Camila se quejaba a cada rato. No compartía mi entusiasmo. Yo insistí y seguimos avanzando entre el frío y la nieve, buscando un oyamel que cupiera en la sala sin convertir el departamento en una selva. La mayoría que encontrábamos eran demasiado grandes, hasta que dimos con uno perfecto. Le di al tronco un sacudón para soltar la nieve acumulada en las ramas. Luego levanté el hacha que había llevado y empecé a golpear. El tronco era delgado, con varios cortes buenos. El árbol cedió y cayó con un golpe apagado. Lo rematé con una patada para acomodarlo. No pensaba cargarlo solo ni arrastrarlo cuesta abajo, así que le pedí a Camila que tomara la parte de arriba mientras yo agarraba el tronco. Fue entonces cuando se detuvo y dijo, fastidiada, que no traía guantes. Había un par extra en la camioneta. No me di cuenta de que no los había llevado. Le aventé las llaves y le pedí que se apurara, que bajara por ellos y regresara rápido. Camila echó a correr cuesta abajo y yo me quedé solo, de pie en medio del bosque, junto al árbol recién cortado. Tardó más de lo que esperaba. Me senté sobre el tronco y observé alrededor. Abetos y pinos hasta donde alcanzaba la vista, aunque ya no era demasiado, porque el cielo se oscurecía rápido. Encendí la linterna para que Camila pudiera encontrarme con facilidad cuando volviera. Fuera del silbido del viento y el golpeteo suave de los copos contra el suelo, todo estaba inmóvil, demasiado inmóvil. Empecé a sentir esa incomodidad que solo aparece cuando estás solo en un lugar enorme y el silencio tiene la forma de una amenaza. Al rato oí pasos, botas pisando nieve cerca, con un ritmo constante. Levanté la voz y grité el nombre de Camila, agitando la linterna hacia el sonido. Los pasos se detuvieron. No hubo respuesta.
Pensé que Camila estaba intentando asustarme, que quería cobrarme la idea de aquella excursión. Se me ocurrió devolvérsela. Dejé la linterna apuntando hacia el claro, la acomodé sobre un tocón y me interné despacio entre los árboles para esconderme. Me agaché detrás de un pino grande, conteniendo la respiración, esperando verla aparecer. Los pasos volvieron, cada vez más cerca. Entonces, alguien irrumpió en el círculo de luz. No fue Camila. Era un hombre desconocido, con un abrigo oscuro y la capucha cubriéndole la cabeza. Salió corriendo como si estuviera cazando algo. Se frenó frente a la linterna, miró hacia abajo, la levantó con una mano y la apagó. En cuanto la luz murió, el bosque se volvió una boca negra. Apenas podía verlo, pero su forma en la oscuridad bastó para que mi instinto gritara una sola cosa: «¡Corre!». Tomé aire y empecé a correr cuesta abajo con toda la fuerza que tenía. Hice tanto ruido entre ramas y nieve que era imposible que no me hubiera escuchado, pero no me atreví a mirar atrás. A mitad del descenso, oí gritos. Eran los gritos de Camila, llamándome por mi nombre, con un pánico tan crudo que me atravesó el pecho. Y casi al mismo tiempo, escuché el claxon de mi camioneta sonando una y otra vez desde el claro, como una alarma desesperada. Seguí corriendo. Resbalé, me recuperé, casi me caigo, y al fin llegué. Me lancé al asiento del conductor. Camila ya estaba adentro, temblando, con los ojos desorbitados. Me gritó que manejara, pero yo ya estaba girando la llave. Salimos de ahí como si el camino se estuviera desmoronando detrás de nosotros. Al dejar el claro, los dos miramos hacia atrás. Un hombre estaba parado justo donde mi camioneta había estado segundos antes, observándonos alejarnos, inmóvil, como si supiera que todavía podía alcanzarnos si quisiera. El camino de regreso se nos hizo eterno. No hablamos casi nada, solo respirábamos, como si el aire fuera lo único real. Cuando por fin llegamos a nuestro pueblo, nos detuvimos en un Home Depot y compramos un árbol ahí mismo, bajo luces blancas y pasillos llenos de gente, como si necesitáramos esa normalidad para convencernos de que seguíamos vivos. Nunca más volvimos a intentar cortar nuestro propio árbol. Si estas historias te dejaron esa incomodidad que no se va, ese impulso de mirar por encima del hombro aunque no haya nadie, deja tu me gusta. Suscríbete si te atreves a seguir escuchando relatos que se pegan a la oscuridad y dime en los comentarios cuál de todos te puso más nervioso o qué habrías hecho tú si hubieras visto esa sombra acercarse cuando nadie más estaba mirando.